En 1947, las personas desplazadas por fin estaban de regreso en sus hogares. Los prisioneros de guerra alemanes fueron explotados por los vencedores durante mucho tiempo. En el oeste, las poblaciones locales acabaron por aceptarlos. En el este, en cambio, estuvieron sometidos a unas condiciones abominables. Los rusos no olvidaban fácilmente e hicieron pagar duramente a sus prisioneros la barbarie nazi. Los rigores del clima y las penurias alimentarias acababan con quienes todavía no habían sucumbido a la crueldad de los carceleros. Un tercio desapareció en las extensiones desoladas del Gulag, es decir, alrededor de 1 millón de prisioneros alemanes. En cuanto a los judíos supervivientes, querían rehacer sus vidas en el oeste. Muchos se reagruparon para hacer el viaje a Palestina, entonces bajo control británico. Zarparon en barcos clandestinos. En 1947, un viejo y gastado barco, el Exodus, transportaba a más de 4.500 refugiados. La Royal Navy lo inspeccionó y denegó a los judíos el derecho a instalarse en la tierra prometida. Los pasajeros fueron transferidos a 3 navíos de la Armada. Y lo peor de todo es que los llevaron a Alemania, a su zona de ocupación, en donde los internaron en campos. La indignación era mundial. Después del escándalo, la Asamblea General de Naciones Unidas votó la división del territorio para crear 2 estados, uno judío y otro árabe. Los supervivientes de la Shoah por fin habían encontrado una tierra que les acogía. No sin dificultad. Pero para Europa, el problema de los refugiados judíos era un asunto clasificado. Estados Unidos, igual que sus aliados británicos y franceses, temían sobre todo el peligro alemán. Pero la estalinización insidiosa del este de Europa y el creciente potencial militar de la Unión Soviética cambiaron la situación. En marzo de 1947, un año después del discurso de Churchill en Fulton, Harry Truman pronunció ante el Congreso un discurso que cambiaría el devenir de la posguerra. Enunció el principio de contención. Era necesario contener la expansión militar de los soviéticos, ayudando a los pueblos que se resistían a su influencia. Creo que la política de Estados Unidos debe ser la de ayudar a los pueblos libres que resisten a las maniobras de minorías armadas o a presiones exteriores. La existencia del Estado griego se ve amenazada por la actividad terrorista de varios miles de hombres armados, dirigidos por los comunistas. Debemos actuar de inmediato y con determinación. Para evitar que la guerra civil griega hiciese caer al país en manos comunistas, Washington brindó ayuda militar a Atenas, así como un apoyo de varios millones de dólares. Pero Truman había sacado otra conclusión. El mayor peligro no residía en la amenaza militar soviética, ya que los rusos todavía no tenían la bomba atómica. La verdadera amenaza era la miseria. Era el caldo de cultivo ideal para que el comunismo prosperase. Porque en 1947, los pueblos estaban al límite de sus fuerzas. Las economías a duras penas se recuperaban. En Italia y Francia, millones de personas seguían viviendo en pésimas condiciones y el pan seguía estando racionado. Para auxiliar a Europa y al mismo tiempo contener al comunismo, Washington concibió un gigantesco proyecto, el Plan Marshall. El objetivo era ayudar a Europa a salir de la depresión mediante créditos masivos y al mismo tiempo conseguir nuevos mercados para la economía americana. Materias primas y maquinaria volaron al rescate del viejo continente.
No se trataba de una ayuda de urgencia, sino de un auténtico plan de recuperación. Stalin comprendió que el plan podría debilitar su dominio sobre Europa del Este. Así que prohibió aceptar la oferta de Washington a los países que estaban bajo su influencia. Para obstaculizar el plan Marshall y detener la influencia americana en Europa, el amo del Kremlin mostró sus cartas. Ordenó a los partidos comunistas occidentales pasar a la acción. Consumidos por la miseria, los pueblos no esperaron la llamada para salir a las calles. Pero las consignas de Stalin les animaron a acelerar el paso. En Francia, igual que en Italia, las huelgas se multiplicaron con el respaldo inmediato de los comunistas. Parecía haber llegado la hora de una guerra civil. En Francia el gobierno temía actos de fuerza, y no le faltaba razón, porque los sabotajes mal resueltos provocaron situaciones dramáticas. En Arras, el expreso postal París-Tourcoing ha descarrilado por la acción de unos criminales anónimos que han saboteado 25 metros de vía. 24 muertos y unos 40 heridos. Es el balance de este atentado abominable que todas las conciencias francesas deben censurar. Para contener los disturbios, el ministro del Interior, el socialista Jules Mock, se enfrentó a ellos con mano dura. 80.000 reservistas fueron llamados a filas. La tropa tenía permiso para disparar. Al cabo de una semana se restableció el orden, aunque hubo varios muertos. Los comunistas no habían conseguido obstaculizar el plan Marshall. Los millones de dólares del tío Sam relanzaron las economías del viejo continente. Las infraestructuras empezaban a funcionar. La agricultura recuperó el rendimiento de antes de la guerra y lo superó. Los americanos apostaron por ayudar a la maltrecha economía alemana. Una Alemania fuerte sería más barata de mantener y serviría de muralla contra el comunismo. La prosperidad había regresado. El plan Marshall era el maná que salvaba al viejo continente del desastre, pero también lo abría a las empresas americanas. Para detener el avance del capitalismo, Stalin utilizó su estrategia. Había llegado el momento de las alianzas Made in Moscú. El amo del Kremlin había animado a los comunistas a participar en los gobiernos de sus países. Ahora debían eliminar a los partidos con los que se habían asociado y hacerse con el poder en solitario. Fue el principio del partido único. En Rumanía los conservadores quedaron excluidos del gobierno. La administración fue purgada. Eliminaron a 1000 magistrados. Las elecciones fueron amañadas. Los comunistas tomaron el poder. El joven rey Miguel fue obligado a abdicar. En Hungría, el primer ministro Ferenc Nagy resistía. En 1947 secuestraron a su hijo. Se retiró, pagó un rescate y se exilió en Estados Unidos. 3 meses más tarde, en Bulgaria, el líder comunista Georgi Dimitrov, un estalinista convencido, tomó el poder. Su oponente, Nikola Petkov, fue detenido y condenado. Lo ahorcaron en septiembre de 1947. En ese mismo momento, en Polonia, Stanislaw Mikołajczyk, dirigente del Partido Popular, denunciaba la actitud del Partido Comunista. En octubre de 1947, temiendo por su vida, se refugió en Inglaterra con su esposa. Me he negado a ser solo un cordero al que iban a matar, sobre todo porque mi partido ya no podía trabajar más.
En unos meses, Stalin había conseguido su objetivo. Prácticamente todos los gobiernos de Europa del Este desfilaban bajo su bandera. La profecía de Churchill se había cumplido. El telón de acero caía sobre Europa. Pero había un país que todavía no había sucumbido: Checoslovaquia. El presidente, Eduard Beneš, siempre había intentado mantener una relación cordial con la Unión Soviética. Frente a la oposición de Stalin al Plan Marshall, una delegación checoslovaca fue al Kremlin con la intención de hacerle ceder. En vano. A su regreso, Jan Masaryk, ministro de Asuntos Exteriores, confesaría: he ido a Moscú como ministro de un Estado libre. Regreso como un vasallo de Moscú. Los ministros demócratas que se oponían al control de Stalin dimitieron en febrero de 1948. Los comunistas respondieron de inmediato. Incitaron a la población a la agitación y armaron unas milicias obreras. 200.000 personas salieron a la calle. Se desencadenó una huelga general. Para evitar la guerra civil, el presidente Beneš no tuvo más remedio que aceptar la formación de un gobierno con mayoría comunista, dirigido por Klemón Gottwald, secretario general del Partido Comunista Checoslovaco. Fue un golpe de Estado. Hoy no estamos huérfanos. Somos miembros de una gran familia eslava, encabezada por la Unión Soviética, una fuerza que nadie en el mundo vencerá. La represión se abatió sobre los opositores. En marzo de 1948, Jan Masaryk, uno de los pocos demócratas que permanecía en el gobierno, fue encontrado muerto bajo las ventanas de su ministerio. ¿Se suicidó para protestar contra el golpe de Estado de los comunistas? ¿O fue eliminado porque se disponía a denunciarlo? El país estaba conmocionado. La democracia había sido asesinada. Ahora los comunistas dirigían el país. Obligado a dimitir, el presidente Beneš falleció unos meses después. Gottwald fue nombrado presidente del país con el 90% de los votos. Checoslovaquia pasó definitivamente al este del telón de acero. Las violentas tomas de poder suscitaban preocupación en todo el mundo. Una preocupación que el Partido Comunista Francés y su dirigente Maurice Thorez, subyugado por Stalin, no compartían. Con todo nuestro corazón, proclamamos nuestro amor a Stalin y le garantizamos nuestra confianza inquebrantable. Que viva para siempre nuestro jefe, el gran Stalin. ¡Viva el comunismo! Pero el golpe de Praga tuvo consecuencias. Era evidente que, dado el apetito soviético, no era posible compartir la gestión de Alemania con la Unión Soviética. Tras la división de Alemania en zonas de ocupación, los occidentales planeaban el nacimiento de un Estado occidental alemán independiente, situado bajo la protección de Washington. En junio de 1948, la antigua moneda, el Reichsmark, quedó fuera de circulación y se instauró el marco alemán. Los soviéticos no reconocieron la nueva divisa y la respuesta de Stalin fue fulminante.
El 23 de junio de 1948, los guardias soviéticos cortaron todos los accesos terrestres a Berlín Occidental. Los trenes y los coches no podían acceder a Berlín. Stalin quería apoderarse de la ciudad. Su objetivo era forzar la retirada de los occidentales. Sin electricidad, las fábricas tuvieron que parar. La ciudad permanecía incomunicada debido al bloqueo. Hubo que abastecer de alimentos a más de 2 millones de berlineses. No tenían nada que comer. Solo había una forma de abastecer a Berlín Occidental e impedir que cayese bajo control soviético. Los Estados Unidos y los aliados organizaron un gigantesco puente aéreo. Cientos de aviones transportaban víveres, materiales y materias primas. Trigo, carbón, gasolina, medicamentos. Cada día miles de toneladas llegaban delante de las narices de los soviéticos. Por primera vez, el oeste se enfrentaba abiertamente al este. Muchos observadores pensaban que esta crisis era el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Los aviones efectuaban vuelos rasantes por encima de los edificios aún a riesgo de estrellarse. Más de 70 pilotos perdieron la vida. Los occidentales ya habían abandonado Praga. No iban a marcharse también de Berlín. Una solidaridad que las noticias americanas se apresuraron a contar para elogiar la actitud de Occidente. La flor innata de Hollywood se desplazó a Berlín. Bob Hope hizo su show y el prestigioso compositor Irving Berlin acudió para apoyar a los aviadores del mundo libre. Operation Victuals will soon be on our way with coal and wheat and hay, and everything's okay. Operation Victuals, as in the sky we go. We won't forget to blow a kiss to Uncle Joe. No one here belittle. Ironías del destino. 3 años antes, los bombarderos aliados machacaban Berlín y ahora lo estaban abasteciendo. Los berlineses se acercaban a las pistas y gritaban a los pilotos: «No nos abandonéis. Si perdemos la libertad, ya nunca la recuperaremos». Las tripulaciones lanzaban pequeños paracaídas llenos de tabletas de chocolate. Les apodaban los Candy Bombers, bombarderos de caramelo, y llenaban de felicidad a los niños berlineses. Los pilotos americanos abastecieron la ciudad no solo de víveres, sino también de esperanza. Ahora que nuevos escuadrones han reforzado el puente aéreo, estos jóvenes y valientes pilotos discuten las operaciones del día. ¿Queréis despegar con este tiempo? Claro, los berlineses nos esperan. El bloqueo duraba 11 meses. Los aliados habían realizado más de 278.000 vuelos, abasteciendo a Berlín Occidental de los productos necesarios para la supervivencia. Aunque el desafío se había lanzado en el aire, en tierra la batalla iba a comenzar. El 6 de septiembre de 1948, los comunistas intentaron hacerse con los edificios oficiales. Como protesta, 3 días más tarde, más de 300.000 personas se congregaron frente al Reichstag. Ernst Reuter, alcalde de la ciudad, pronunció unas palabras que todos los berlineses conservan en sus corazones. Después de haber sufrido 12 años de hitlerismo, temían la pesadilla del estalinismo. Pueblos del mundo, pueblos de América,
Inglaterra, Francia, Italia. Mirad esta ciudad y comprended que no podéis abandonarla, ni a ella, ni a su pueblo. Pueblos del mundo, cumplid con vuestro deber. Después de la concentración, unos manifestantes quitaron la bandera roja que ondeaba en lo alto de la puerta de Brandenburgo. Se produjeron entonces violentos enfrentamientos con la policía del este. Pero los berlineses del oeste resistieron. Su ciudad se convirtió en un bastión de la democracia, al otro lado del telón de acero. Los alemanes ya no eran vistos como antiguos nazis, sino como las víctimas potenciales del totalitarismo de Stalin. Atrás quedaba la prohibición de 1945 de fraternizar. Los alemanes se habían convertido en sus aliados. En cuanto a los ocupantes del ayer, ahora eran considerados como liberadores y protectores. El puente aéreo selló la amistad entre vencedores y vencidos. El tío Joe cometió un error. Lejos de echar a los americanos, arrojó la zona oriental a los brazos del tío Sam. El bloqueo llevó a Occidente a firmar una alianza defensiva. Y no estaba dirigida contra Alemania como durante la guerra, sino contra la Unión Soviética. El 4 de abril de 1949, 12 países se asociaron en el seno de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una parte de Europa Occidental se colocaba bajo la protección nuclear americana. Es medianoche. Las barreras se abren. El bloqueo ha terminado. La circulación vuelve a esta carretera sin vida desde hace 10 meses. El 12 de mayo de 1949, Stalin levantó el bloqueo. Las mercancías y la población de nuevo podían entrar y salir de la ciudad. ¡Hurra! ¡Seguimos vivos!, gritaban en las calles. Era una victoria del bloque occidental y un intenso alivio para los berlineses, que habían permanecido aislados durante casi un año. Pocos días después nació una Alemania occidental democrática, en el territorio ocupado por los 3 aliados occidentales, la República Federal Alemana, cuyo primer canciller fue Konrad Adenauer. Pero el ogro del Kremlin no se daba por vencido. En septiembre de 1949, ante el estupor de Occidente, se llevó a cabo la primera prueba nuclear soviética. La Unión Soviética poseía el arma nuclear. Un mes más tarde, en octubre, en el lado soviético nació la RDA, la República Democrática Alemana. Una Alemania comunista con una rutina y una policía política que traían negros recuerdos. La peste negra fue reemplazada por la peste roja.